Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Estrada y el día de hoy voy a hablar sobre otro punto muy importante sobre nuestro trabajo de investigación que consta sobre la validación. Primero hablemos sobre la idea de la validación. ¿Cómo sabemos que el modelo funciona? Bueno, simplemente no podemos decir creemos que es el mejor método posible sin siquiera haberlo probado. La validación es, por ejemplo, cuando un médico prueba un nuevo tratamiento. No lo aplica a un solo individuo, sino tiene que aplicarlo a una serie de individuos para ver qué diferentes tipos de reacciones puedan generar. Nosotros hicimos lo mismo con nuestro trabajo. Usamos en este caso lo que sería conocido como la simulación Monte Carlo. ¿Y qué es eso? Simplemente generamos diferentes escenarios posibles con diferentes demandas, diferentes tiempos de tarea, diferentes números de operarios y vemos cómo se comporta cada método en cada uno de estos escenarios. ¿Y cómo lo hicimos? Hicimos en general 30 simulaciones diferentes. No fue un número escogido al azar. Con 30 ya podemos calcular estadísticas confiables como media, desviación estándar, intervalos de confianza al 95%, entre otros. ¿Qué variaba en cada simulación? Primero que nada variaba lo que sería la demanda, presentándose demandas entre 900 y 1500 unidades por día. Variaban los números de operarios en un rango de 2 a 4 operarios. Y por último variaban los tiempos de cada tarea con una variación de aunque sea un 8%. Como pasa en la vida real donde un operario es cada vez más rápido o más lento. ¿Y qué medíamos nosotros? Nosotros nos enfocamos principalmente en lo que sería la eficiencia de línea, la capacidad productiva y el índice S, que es una métrica que viene con un estudio que investigamos anteriormente para apoyar a nuestro trabajo y nos indicaría cuando la línea está completamente balanceada. ¿Por qué esto sería una buena validación? Primero, utilizamos los mismos datos para cada uno de los tres métodos. Así la comparación sería justa. Segundo, porque las variaciones reflejan lo que pasa en una planta real. Así que los tiempos no son siempre los mismos. Y tercero, porque 30 simulaciones nos dan suficientes confianza en cuanto a cálculos estadísticos. Y lo mejor de nuestro método de validación es que los resultados pueden ser reproducibles. Si otra empresa decide ejecutar nuestro código, con sus datos puede obtener los mismos resultados o mejores. Bueno, como segundo punto, ¿de dónde sacamos nosotros nuestros datos para el trabajo? En realidad sacamos nuestros datos de tres fuentes diferentes. De primera fuente tenemos lo que serían datos sintéticos. Primero, generamos 30 conjuntos de datos artificiales, pero basados en tiempos reales de una línea de producción de la empresa que estábamos trabajando. A cada tarea le aplicábamos una variación aleatoria de alrededor de 8% para que sea un ruido natural más o menos para cada proceso. ¿Y por qué datos sintéticos? Porque nos permite simplemente controlar todas las variables posibles y ver cómo se comporta el modelo en condiciones extremas. Es prácticamente como probar un auto en una pista de pruebas. Como segunda fuente tenemos lo que serían datos de la literatura. Como he dicho anteriormente, analizamos diferentes fuentes para apoyar a nuestro trabajo y en alguno de esos artículos se presentaban datos para cada una de las empresas con las que estaban trabajando. ¿Y qué encontramos dentro de estos artículos de investigación? Encontramos que también había una fuerte relación entre nuestro trabajo y lo que ellos proponían para sus trabajos. En sí, los métodos heurísticos y los balanceos de línea fueron lo más esencial para nuestro trabajo y con estos artículos y los datos que se presentaban hemos podido realizar la comparación con los resultados reales de la empresa. Y de ahí viene la tercera fuente de datos con la que hemos trabajado, que serían los datos reales de la empresa. En sí, trabajamos con una empresa textil que nos abrió sus puertas para poder realizar la toma de tiempos necesaria en cada uno de sus procesos de área de empaque. En los números tenemos diferentes actividades como transporte, verificación, clasificación, embolsado, etiquetado y peletizado en tres distintas líneas de producción, como son lo de manga corta, manga larga y cuello especial. Esto fue más valioso aún para nuestro trabajo porque valida nuestro modelo en el contexto real de la empresa. Antes de poder aplicarlo de manera definitiva, podemos probarlo gracias a nuestro código y a nuestro método que hemos aplicado en el trabajo. Ahora hablemos sobre los escenarios. Como he dicho anteriormente, se han realizado 30 simulaciones diferentes para aplicar cada uno de estos métodos. Por lo tanto, tenemos 30 escenarios diferentes, los cuales vamos a generar gracias a la ayuda de nuestro artefacto. Como pueden ver,
acá estamos ahorita en la pestaña de lo que sería la validación por simulación. Entramos y lo primero que tenemos sería seleccionar la cantidad de simulaciones. Como he dicho anteriormente, por defecto nosotros lo generamos con 30 simulaciones porque es un punto donde nos permitirían tener un mejor promedio de datos estadísticos. Ejecutamos y lo que nos genera es un promedio de la comparación de las eficiencias entre cada uno de los métodos. Y gracias a ello tenemos también un documento que recopila cada uno de estos escenarios. Una vez descargado el Excel, podemos ver tanto la simulación correspondiente junto a su takt time promedio, la demanda unitaria, la cantidad de operarios que se generó en esta simulación y el mejor método basándonos en la eficiencia que presentó en cada uno de los métodos. Como podemos observar, en cada una de las simulaciones, el mejor método fue el método híbrido. En otra pestaña del archivo de Excel de la simulación, podemos observar las diferentes métricas que se tuvieron en cuenta, su media, su desviación estándar y el rango mínimo y máximo que se presentó. Por lo tanto, tenemos acá la eficiencia LCR, que tenemos una media de 78.12% de eficiencia, una desviación estándar de 5.22 y un rango entre 71.28 y 90.6, que fue el resultado máximo que se obtuvo. Hablemos sobre la prueba de datos sintéticos para cada uno de los escenarios. Antes de generar los diferentes tipos de escenario, tenemos que seleccionar cada uno de los parámetros que podemos ingresar. En este caso podemos hacerlo tanto manualmente, como podemos ver en esta imagen, donde ingresamos la línea de producción con la que queremos trabajar, la demanda en unidades, el tiempo de trabajo que tienen en la planta, el tiempo de descanso también, que influye mucho, la cantidad de operarios y las horas por turno. Hablemos ahora sobre el artefacto. Nuestro artefacto para apoyar nuestra investigación se basa en un dashboard comparativo de cada uno de los tres métodos heurísticos con los que estamos trabajando, realizado mediante un código Python y cargado en la herramienta Google Colab. El código fue generado gracias a la ayuda de herramientas de inteligencia artificial como GenSpark y DeepSeek. En este caso fue evaluado por nosotros. Realizando ciertas modificaciones, podemos haber elaborado un muy buen prototipo para lo que sería una herramienta para futuro. ¿Qué hacemos? Entramos principalmente al menú de Colab, cargamos nuestro código y le damos a ejecutar. En este punto, una vez que haya sido ejecutado correctamente, podemos observar los diferentes módulos que presenta nuestro artefacto. En este caso trabajaremos con los de validación. Vayamos a validación con casos real. Principalmente en este módulo tenemos que cargar los datos que hemos recolectado de la empresa, lo cual tenemos en un archivo CSV. Así que cargamos el archivo y le damos a la validación. En este menú observamos las diferentes comparaciones entre los diferentes tipos de método y las diferentes líneas, que son manga corta, manga larga y cuello especial, presentando la comparación entre la productividad, las estaciones y la capacidad antes y después de la aplicación de cada uno de estos métodos, corroborando que cada uno ha mejorado en alrededor de un 30%. Cabe recalcar que en este módulo también nosotros podemos descargar el Excel que recopila cada uno de los datos de validación. Hablemos más de lo que genera este Excel. Este Excel tiene 8 hojas correspondientes, que son el resumen de todas las simulaciones, las estadísticas agregadas, como las medias y las desviaciones, la frecuencia del mejor método, la comparación detallada entre cada uno de los métodos, los parámetros de cada simulación, todos los tiempos de todas las tareas y los intervalos de confianza. Una vez que hemos dado a descargar, nos genera el archivo Excel dentro de nuestro ordenador. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los resultados. Después de realizar estas simulaciones, ¿con qué nos hemos quedado? Bueno, principalmente tenemos los resultados de eficiencia. En el LCR fue del 78.12%, el RPW tuvo una eficiencia del 80.31% y la del método híbrido fue del 81.40%. En base a estos resultados podemos recalcar nuevamente que el método híbrido fue el mejor de todos. Pero no solo gana por el promedio, también porque es el método más estable, debido a que presenta una desviación estándar menor a comparación de las demás, que es de alrededor de un valor de 4.4. Es decir, que en los días malos el método híbrido no baja tanto y en los días buenos llega a subir más.
Y ojo, tengamos en cuenta que esto no es casualidad. El híbrido fue mejor en todas las 30 simulaciones. Todas las eficiencias corroboraron que el método híbrido era el mejor. No hubo una simulación alguna en el cual el método LSR o RPW haya sido más elevado que el método híbrido. Por lo tanto, con un resultado de 30 de 30, podemos comprobar que al 100% el método híbrido es el mejor método a implementar en una empresa. Hablemos ahora sobre la capacidad. Esto es lo que más importa al gerente de la planta. Con el LCR la capacidad media fue de alrededor de 1243 unidades por día, con el RPW fue de 1342 unidades y con el híbrido fue de 1466 unidades. Otra vez, el híbrido produce 223 unidades más que el LCR. Esos son alrededor de 55.750 unidades más al año, sin comprar máquinas nuevas, sin contratar a más gente, solo redistribuyendo las tareas de una mejor manera. Y la mejora de la capacidad en este caso fue de un 18% a comparación del LCR y un 9.3% a comparación del RPW. Por lo tanto, que si una empresa produce 1000 unidades al día, con el método híbrido puede producir alrededor de 1180 unidades. Esto nos demuestra una segunda vez que el método híbrido fue el mejor de todos. Hablemos ahora de una tercera métrica muy importante para nuestro trabajo, que sería el índice S. ¿Pero qué es el índice S? El índice S, tomado de referencia de la investigación de Gigliali, es una métrica que nos indica qué tan balanceada está una línea en un rango de decimal de 0 a 1. El 1 siendo el rango perfecto. Menos de 0.9 significa que tiene subutilización y más del 1.1 sería de sobrecarga. El LCR tuvo un índice de 0.869, el RPW de 0.871 y el método híbrido de 0.873. Por lo tanto, el híbrido gana nuevamente, siendo un aproximado, estando más aproximado al rango perfecto, que sería de 1. Y este índice, a comparación de los otros en los diferentes métodos, genera una diferencia muy grande. En este caso, no una diferencia grande, pero sí puede ser consistente, porque teniendo en cuenta que se realizan 30 simulaciones, el híbrido siempre tuvo el índice un poco más elevado, y esto es importante ya que no es un golpe muy fuerte, pero en caso de que se realicen diferentes pruebas, siendo un índice que siempre permanece elevado pero no sobrecargándose, se puede generar una mejor eficiencia dentro de la planta. Y los intervalos de confianza lo confirman. Con un 95% de confianza, el híbrido supera tanto al método LCR y al método RPW. Bueno, ahora hablemos sobre la interpretación de la inteligencia artificial. Ahora viene lo interesante. Le pedimos a una herramienta de IA, como he dicho anteriormente, hemos trabajado tanto con Genspark como con DeepSeek, para que interprete los resultados de nuestro trabajo. Específicamente, ahora utilizaremos la herramienta DeepSeek con un prompt bien detallado en el cual indicamos que somos expertos en la carrera de Ingeniería Industrial, con un PhD en cuanto a gestión de operaciones, especialista en el balanceo de línea y métodos heurísticos. En este caso le solicitamos que analice e interprete los resultados de las siguientes 30 simulaciones de balanceo de línea para el área de empaque textil. En este caso subimos el Excel de validación que nos generó nuestro dashboard con todos los resultados y le indicamos que nos proporcione diferentes puntos como serían el análisis estadístico de los resultados, la interpretación de la superioridad del método híbrido, las recomendaciones prácticas para la implementación, limitaciones y trabajo futuro y por último la conclusión final. En este caso nos presenta lo que sería la validación completa y por qué gana el método híbrido. Primero, como nos indica la herramienta, los puntos importantes a tomar en cuenta por el que gana el método híbrido serían la visión dual, ya que el LCR ve solo la tarea individual, el RPW ve el impacto global y el método híbrido ve las dos cosas al mismo tiempo. Es como tener un jugador que ataca y defiende al mismo tiempo. El número 2 sería la regla del 5%, ya que cuando el RPW no puede decidir entre dos tareas porque sus pesos son muy parecidos, el híbrido usa el criterio del LSR para desempatar cada una de estas tareas. Eso evita que se tomen ciertas decisiones malas. Punto número 3, la adaptabilidad.
El método híbrido funciona bien en todas las condiciones, no requiere que el usuario ajuste nada y está perfectamente calibrado en un porcentaje tanto de los dos métodos para que se conlleven súper bien. Y por último, el índice S lo confirma, el método híbrido tiene el mejor balance y lo que significa que las tareas están mejor distribuidas entre las estaciones. En las recomendaciones que nos votó la inteligencia artificial están implementar el híbrido de manera inmediata, ya que los datos son bastante claros, se genera una mayor eficiencia, una mayor capacidad, mayor estabilidad y no hay razón para utilizar los métodos por separado. Como segunda recomendación nos indican monitorear el índice S, ya que si baja del 0.85% se debe revisar nuevamente la distribución de tareas y si se produce alguna sobrecarga hay que reducir cada una de las cargas en cuanto a las tareas. Como tercera recomendación tenemos buscar un takt time mayor a 26 segundos, ya que ahí la eficiencia se dispara por encima del 84%. Como cuarta recomendación sería la capacitación completa del personal, ya que los supervisores deben saber utilizar de manera completa el dashboard que estamos implementando para poder entender de manera completa los resultados. Y por último, seguir validando todos estos resultados, ya que esto solo es el comienzo. Con datos más reales aún se pueden poder ajustar, pues se pueden realizar diferentes tipos de ajustes al modelo y que sea un modelo totalmente funcional de acá a unos años. En conclusión, el análisis de las 30 simulaciones demuestra contundentemente que el método híbrido propuesto es superior al LCR y al RPW de manera separada. La combinación de la visión local del LCR y la visión global del RPW, medida por la regla del desempate, genera una sinergia que maximiza la eficiencia de la línea y la capacidad productiva y la estabilidad operativa. Con una eficiencia media de alrededor del 81.4% y un incremento del 18% de la capacidad, a comparación de los otros métodos, el método híbrido representa una herramienta de decisión mucho más valiosa para los jefes de planta del sector textil peruano. La validación estadística proporciona evidencia sólida para recomendar su implementación en el área de empaque, y eso es bueno, los resultados ya están aquí y el método híbrido funciona. Por lo tanto, es mejor que cualquier empresa pueda aplicarlo de manera inmediata sin invertir en máquinas ni en software demasiado extensos o caros. Así que consideramos que este es un buen método para poder empezar a planificar sus futuras estrategias.